hermanos? El día de hoy comenzamos una hermosa serie. Vamos a estudiar el libro de los Gálatas. Diga conmigo, los Gálatas. Ok, ¿alguien está expectante, hermanos? Yo le voy a pedir, hermano, que me ayude, que participe, colabore. Me costó muchísimo trabajo el tema. El Señor se va a glorificar el día de hoy. Y yo mi anhelo, mi deseo es que lo que usted escuche se lo lleve, hermano, en el corazón, en la mente, y lo practique. Pero vamos a estudiar, vamos a empezar a estudiar el libro de los Gálatas. Y el título en esta primera lección es el siguiente, el subtema: no hay otro evangelio. Diga conmigo, no hay otro evangelio. Imagine usted esta historia. Un hombre bajo el efecto de las drogas roba una tienda de conveniencia, es capturado y le dan 10 años de prisión. Dentro de esa cárcel es regenerado y al cumplir su sentencia sale por la misma puerta que entró y da un gran suspiro diciendo: soy libre, mi pasado se queda en esta prisión y de ahora en adelante comienzo una nueva vida. Suena bonito, suena muy bien. Bueno, déjeme decirle que puse este ejemplo porque hay mucha gente que físicamente no está en una prisión, sin embargo anhela la libertad, dejar atrás el pasado y comenzar una vida nueva. Bueno, la epístola a los Gálatas es la carta constitucional escrita por el apóstol Pablo, que nos enseña acerca de la libertad cristiana. ¿Alguien es libre en este lugar, hermanos? Pero ¿cómo manejamos esa libertad? Bueno, el apóstol Pablo nos lo va a enseñar en esta preciosa carta. Nos va a decir cómo nos enseña acerca de la libertad cristiana, de la libertad de la ley tan estricta que nadie podía cumplir, la libertad del pecado y la libertad para servir al Dios vivo. Recordará usted que en nuestra serie pasada, las 7 iglesias del Apocalipsis fueron nombradas por el nombre de la ciudad donde estaban situadas. ¿Alguien lo recuerda que vimos eso? No es que el pastor de la iglesia de Filadelfia le pusiera Filadelfia a la iglesia, sino que la iglesia estaba situada en la ciudad de Filadelfia. Igual la iglesia de Pérgamo estaba situada en la iglesia de Pérgamo, y así las 7 iglesias. Bueno, Gálatas no es una ciudad, hermanos. Estoy dando este breve contexto histórico. Gálatas no es una ciudad. Gálatas o Galacia es toda una región donde se encuentran varias ciudades. Algunas de ellas es Iconio, Listra y Derbe, por citar algunas. Cabe mencionar que el apóstol Pablo fue el fundador de las iglesias en esta región, y su deseo del apóstol Pablo era visitarlas periódicamente y también escribirles cartas. De ahí esta epístola que vamos a estudiar. Esta región se encuentra en una zona del país de Turquía, igualmente que las 7 iglesias de Apocalipsis. Entonces, como podemos ver, Turquía es parte fundamental del Nuevo Testamento. Pero la pregunta es, ¿qué es lo que estaba sucediendo en estas iglesias de la región de Galacia? ¿Por qué el apóstol Pablo escribió esta hermosa carta? ¿Qué estaba aconteciendo? Bueno, pues algunos hombres habían llegado diciendo que habían sido enviados por la iglesia de Jerusalén, la iglesia grande de Jerusalén, que habían sido enviados enseñando cosas distintas, enseñando cosas diferentes a las que había enseñado su fundador y mentor, el apóstol Pablo. Es por eso que Pablo se da la tarea de escribir esta carta, porque había maestros que venían de Jerusalén
enseñando cosas distintas. ¿Hasta aquí me di a entender, hermanos? Bueno, con esto en mente, ¿le parece bien si estudiamos juntos la palabra del Señor? Bueno, dele un aplauso al Señor y así comenzamos. Gracias. Abra su escritura en el libro de Gálatas, capítulo 1. Y vamos a darle lectura al versículo 1 y 2. Gálatas 1:1. ¿Ya lo tiene, hermanos? Dígame amén. Bueno, mire, dice la palabra del Señor: Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos, y todos los hermanos que están conmigo, a las iglesias de Galacia. Hasta ahí. Pablo comenzó a escribir esta carta, como ya vimos anteriormente, a las iglesias que estaban en la región de Galacia. Pero a mí, hermanos, en lo personal me sorprendió este tipo de entrada de San Pablo. Pablo comienza afirmando, oiga, dice Pablo apóstol. ¿Qué dice Pablo qué? Comienza afirmando quién es él, ¿sí? ¿Quién es él dentro de las iglesias de Galacia? Y está diciendo: yo soy un apóstol. La palabra apóstol quiere decir enviado. ¿Qué quiere decir, hermanos? Eso quiere decir enviado. O bien pudiéramos decir un embajador de un país para representar a su país en el extranjero. Eso quiere decir. Entonces Pablo está diciendo: yo soy un embajador. Pero oiga, y no me nombré yo mismo, está diciendo Pablo, ni tampoco me envió Pedro, Juan o Santiago, los líderes de Jerusalén, porque está diciendo Pablo apóstol, no por hombres, ni por hombre. ¿Sí? Esto quiere decir, no me nombré yo, ni tampoco me nombraron los demás apóstoles de Jerusalén. Soy un embajador y soy un apóstol, y no me nombré yo mismo, ni tampoco me enviaron de Jerusalén. Él dice: a mí me envió Jesucristo y Dios el Padre. ¿Sí? ¿Vamos bien? Así está diciendo Pablo apóstol, no de hombres ni por hombres, sino por Jesucristo, por Dios y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Pablo está diciendo: no me envié yo solo, hermanos de la región de Galacia. A mí me envió Jesucristo y me envió Dios el Padre. Recordemos, si usted ha leído la historia de Pablo, antes Saulo, recordemos que Pablo un tiempo atrás era un perseguidor de la iglesia. ¿Alguien recuerda esto? Era un perseguidor de la iglesia. Dice la Biblia que sacaba a los cristianos de su casa y los arrastraba para meterlos en la cárcel. Miren nada más cómo era Pablo. Y él mismo cuenta que haciendo un viaje a Damasco para capturar a los cristianos, mire con qué intención iba a Damasco, lo rodeó una luz del cielo que lo derribó, y cayendo escuchó una voz que le dijo así: yo soy Jesús a quien tú persigues. Pablo se queda ciego temporalmente y Jesús envía a un hombre llamado Ananías para que ore por él, y le dice a este hombre Ananías lo siguiente. Hechos 9:15, si gusta véalo aquí en la pantalla. Hechos 9:15, le dice a Ananías de la siguiente forma: el Señor le dijo a Ananías: ve, porque instrumento escogido me es este. ¿De quién está hablando, hermanos? De Pablo, de Saulo.
Está diciendo, porque instrumento escogido me es este, ¿para qué? Ok, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles. Dice, y de reyes y de los hijos de Israel. Hermanos, aquí está la encomienda apostólica o el enviamiento, no por hombres, sino por el mismo ¿quién? Jesucristo. Sí vamos bien, ¿verdad? No me pierde el hilo, hermanos. Aquí Pablo está diciendo, yo no me envié, ni tampoco me envió Pedro, ni Juan, ni Santiago, ni Andrés, ni nadie. No, me envió Jesucristo. Ah, sí. ¿Y cómo sabemos que te envió Jesucristo, Pablo? Ah, bueno, pues aquí lo está diciendo, que fue derribado, que se quedó ciego temporalmente, y Jesús le dice a otro hombre llamado Ananías, ve a orar por Saulo. ¿Por qué? Porque instrumento escogido me es este para llevar, ahí está el enviamiento, para llevar mi nombre, ¿sí? Para llevar mi nombre, para llevar mi evangelio en presencia de ¿quién? ¿Alguien sabe quiénes son los gentiles? ¿Quiénes? Los no judíos. Esos son los gentiles. Y le dan esa encomienda a Pablo. Aquí está la encomienda apostólica, no por hombres, sino por el mismo Jesús. Cuando Pablo recupera la vista y sabe cuál es su ministerio, de ese momento en adelante, dice la Biblia que se va unos años a Arabia, y después de estar en Arabia, después de estudiar la palabra del Señor, después de saber quién era el Cristo, después de todo eso, va con los apóstoles a Jerusalén y sucede lo siguiente. Vaya a Gálatas nuevamente, ahora al capítulo 2, versículos del 6 al 9. Si me ayudan un poquito más rápido, hermanos, de las citas allá arriba, por favor. Se las envié un poquito antes, precisamente para eso. Ok, mire, y estando en Arabia, después va con los apóstoles y sucede esto. Dice Pablo, pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. Dice, a mí pues, los de reputación, nada nuevo me comunicaron. O sea, los apóstoles nada nuevo me enseñaron. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la incircuncisión, o sea, para los gentiles, como a Pedro el de la circuncisión, para los judíos, pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, oiga, Jacobo, que es Santiago, Cefas, que es Pedro, y Juan, los líderes de la iglesia de Jerusalén, que eran considerados como columnas, oiga, ¿qué dice Pablo? Nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros fuésemos ¿a quién? A los gentiles, y ellos a la circuncisión, quiere decir, y ellos a los judíos. Bueno, ¿se da cuenta? A ver, hermanos, ¿se da cuenta cómo los líderes de Jerusalén le dieron la mano a Pablo? ¿Y a quién dice? Y a Bernabé, en señal de compañerismo, y dijeron, creemos en el mismo Jesús. Yo estoy parafraseando. Creemos en el evangelio. Lo mismo creemos. A ti se te encomendó ir a los no judíos, adelante. Tienes nuestro respaldo. Somos compañeros. Eso es lo que está diciendo. Bueno, con este breve contexto, Pablo, hermanos, le dice a los Gálatas, yo no me envío, o yo no me envié solo, me envió Jesús. Por lo tanto, tengo una autoridad, o les dice, los de Jerusalén están, o sea, saben que estoy aquí
porque no me estoy enviando solo. Pedro, Juan, aparte, no me enviaron ellos, me envió Jesucristo. Por lo tanto, tengo una autoridad mayor que los que se dicen ser enviados por la iglesia de Jerusalén y están enseñando cosas contrarias a las que yo ya les había enseñado. A ver, ¿me voy dando a entender, hermanos? Ok. A ver, yo quiero, aquí se alcanza a notar el tono de la escritura en lo que hemos leído. Pablo se percibe enojado. ¿Se percibe qué? Y preocupado. ¿Sí? ¿Por qué? Porque, repito, había otras personas que se estaban introduciendo a la región de Galacia y estaban diciendo o estaban deformando lo que Pablo les había enseñado, cuando Pablo fue el fundador, cuando el Pablo hizo todo el trabajo. Entonces los congregantes ya se le estaban creyendo. Es como si viniera aquí otra persona y todo lo que hemos visto de la palabra del Señor lo empezara a distorsionar. Y Pablo dice, no, espérate. A ver, quiero que sepan, dice Pablo, que yo no me envié solo, yo soy un apóstol y me envió Jesucristo. Los de Jerusalén, los otros apóstoles, saben de esto y son mis compañeros. Entonces, quiero que entiendan lo siguiente. Regrese a Gálatas 1. Ahora vamos a darle lectura del 3 al 5. Ok. Mire, recuerde que Pablo empieza diciendo, Pablo apóstol, no me envié yo, me envió Jesucristo, ¿sí? O sea, hermano, se nota primero enojado y preocupado porque de entrada dice quién es, ni siquiera saluda. Cheque, ¿eh? Pablo apóstol escribe esto y después se va relajando. Entonces ahora ya saluda y dice, gracia y paz sean a vosotros, de Dios el Padre y de nuestro Señor Jesucristo, el cual se dio a sí mismo por nuestros pecados para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Diga conmigo, gracia y paz. Así saludó, ¿verdad? Gracia y paz. Hermanos, es un saludo muy común en las cartas del Nuevo Testamento, pero con mucho significado. Gracia y paz. ¿Por qué? Porque esto nunca puede ir al revés. Paz y gracia. Siempre tiene que ir gracia y paz. Gracia y paz. Porque la gracia del Señor es la que nos permite tener paz. Y paz para con Dios. Por eso les está diciendo gracia. Y la gracia produce paz. Ponga atención. Y de entrada menciona el tema que nos va a ocupar en toda la carta. Dice, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. ¿Me escuchó, hermano? A ver, diga conmigo, Cristo se dio a sí mismo por nuestros pecados. Mucho ojo, Cristo no murió para que tuviéramos un mejor trabajo. ¿O sí, hermanos? Cristo no murió para que tuviéramos mucho más dinero. ¿O sí es así, hermanos? ¿O para que se cancelaran nuestras deudas bancarias? ¿Para eso murió Cristo? ¿Para qué murió Cristo? Para pagar por nuestros pecados. Es interesante. Pregunta, ¿y por qué quiso hacerlo? Bueno, Pablo nos está diciendo, para librarnos de este tiempo perverso en el que vivimos. Oiga, pero librarnos no quiere decir que no vamos a tener problemas, no, sino que este siglo malo no tenga posesión de nosotros, hermano. Esto quiere decir que si en algún momento morimos, nuestro corazón y nuestra alma no le pertenecerán al Dios del siglo, de este siglo, sino a Cristo, el Dios del universo.
Pregunta: ¿y por qué Dios dispuso a hacer todo esto? Morir, enviar a su hijo, morir por nuestro... ¿Por qué lo quiso hacer así, hermano? Simplemente le voy a decir por qué. Porque esa fue su voluntad. Y Él lo quiso hacer. Lo que nos resta a usted y a mí es darle las gracias y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Eso está diciendo Pablo en el texto que acabamos de leer, hermano. Dios envió a su hijo para que tuviéramos un mejor trabajo, hermanos. Dios envió a su hijo para que sanara nuestro cuerpo. Dios envió a su hijo para que rescatara a nuestro hijo de las drogas. ¿Sabe qué, hermano? Todas esas son añadiduras, pero el principal motivo es que Jesucristo dio su vida para el perdón de nuestros pecados. ¿Y para qué, pastor? ¿Para qué nos perdonó los pecados? Para librarnos del siglo malo en el que vivimos. En otras palabras, para que cuando muramos, nuestra alma y corazón no le pertenezca al Dios de este siglo, sino que le pertenezca al Dios del universo. Y dice Pablo: ahora démosle las gracias y la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Démosle un aplauso al Señor. Mire, hermano, esto es un poquito complejo, yo lo sé. A mí me costó mucho trabajo estudiarla y Señor, ¿cómo lo transmito? Pero bueno, el Espíritu habla a nuestra vida, hermano, ¿verdad? Entonces, pero yo le pido a usted que preste toda la atención para que pueda ser un poquito más entendible. Entonces, esta introducción que hace Pablo es el propósito, hermanos, de toda la carta. ¿Cuál es? Por la voluntad de Dios, Cristo vino y pagó por nuestros pecados, y en su sacrificio nos hizo libres por gracia. Fin de la epístola. ¿Estamos aquí? O sea, si pudiéramos resumir toda la carta, sería con estas palabras: por la voluntad de Dios, Cristo vino y pagó por nuestros pecados, y en su sacrificio nos hizo libres por gracia. Se acabó. Pero por supuesto hay más contenido que vamos a ir desarrollando. Sigamos al versículo 6 y 7 de Gálatas 1. Recuerde que Pablo está un poco molesto, preocupado. Y mire lo que escribe: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. Hermanos, solamente hay unas buenas nuevas de salvación. ¿Estos cuántos lo creen? El que cree en el Hijo tiene la vida. El que no cree en el Hijo no tiene la vida. Solo es un evangelio único, hermanos, no hay más. Por eso Pablo dice: no que haya otro, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Hasta ahí. Mire, imaginen nada más, hermano, Pablo escribiendo, y Pablo molesto, preocupado, y dice: estoy sorprendido, O sea, no dejas de sorprenderme. Dice: tan pronto, o sea, rapidito, se alejaron de la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Estoy sorprendido que así tan rápido abandonaron a Dios y a Cristo. Pablo pudiera decir: si me abandonaran a mí, no me sorprendería, soy un hombre. Pero yo no los llamé, los llamó Dios el Dios de la gloria, a quien están abandonando.
Hermano, ay, qué duro es esto, porque yo conozco a muchos que han abandonado a Jesucristo. ¿Usted conoce a algunos? Que han abandonado al Dios de la gloria. Yo conozco un montón. ¿Por qué? De repente venían a la iglesia, pero como no les fue resuelto el problema, como no les fue sanado el cuerpo, quizá dijeron: no, me voy de aquí. Oye, ese no es el propósito de que tú seas cristiano. El propósito de ser cristiano es que le demos gloria a Dios que Cristo perdonó nuestros pecados y el enemigo no tiene posesión de nuestras almas. Ese es el propósito. Pero dice Pablo: pero estoy sorprendido, estoy maravillado de que tan pronto han dejado a Jesucristo y a Dios por un evangelio diferente, por algo diferente. Bueno, vamos a ver cuál es el motivo del abandono de los Gálatas. Vaya a Hechos capítulo 15 versículo 1. Mira, aquí está. Dice: entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser ¿qué? Salvos. Hermano, estos estaban enseñando. Los que se metieron en la región de Galacia, los que se metieron a las iglesias donde Pablo las fundó y donde Pablo les enseñó que eran salvos por gracia y no por obras, ahora estos maestros estaban diciendo. Entonces algunos venían de Judea enseñando: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no pueden ser salvos, no se pueden ir al cielo. Me imagino que estos judíos que llegaron a Galacia, decían lo siguiente: mire, Cristo pagó por sus pecados, está bien, lo creemos. Sigan sus enseñanzas de Jesús, está bien, imítenlo. Decían esto. Pero si no se hacen judíos, no pueden llegar a Dios. ¿Me di a entender, hermanos? Si no se hacen judíos, no pueden llegar a Dios. Entonces, el hacerse judío no era ir a relaciones exteriores y pedir su ciudadanía. No. ¿Cómo era hacerse judío, hermanos? Circuncidarse. Eso era. Y estos decían: si quieren ir al cielo, se necesitan circuncidar. Esta era la idea que tenían los judíos. Unos lo creían equivocadamente, pero otros querían poner una carga muy pesada en los no judíos. Años antes, Pablo ya había discutido este tema para llegar a una solución: si era necesario o no circuncidarse. Y yo le pregunto a usted: ¿usted cree que es necesario circuncidarse para ir al cielo? ¿No? Era lo que enseñaban estas personas. ¿Quieren ir al cielo? Sí. Sí, pero es que creemos en Jesucristo, en el evangelio. Está bien. Es que Pablo nos dijo que siguiéramos los mandamientos de Jesucristo. Está bien, todo eso está bien, pero les falta algo: ser judíos. Bueno, queremos ser judíos, circuncídense para ir al cielo. Un tiempo atrás Pablo había discutido esto, a ver si esto era real o no. Y mire, ahí en Hechos igual 5:5 lo que dice. Me equivoqué. No era Hechos 5:5. Hechos 15, perdón, 15:5. Dice: pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. Eso decían. Estaban en un concilio
Y estos hombres dijeron, es necesario eso. Imagínense que a nosotros nos dijeran eso, hermanos. O sea, tenemos que obedecer la ley de Moisés y circuncidarse. Estos judíos que habían creído en el evangelio de Cristo estaban poniendo un requisito para los no judíos. ¿Cuál era ese requisito? ¿Alguien que me lo diga? Circuncidarse y cumplir la ¿qué? La ley de Moisés. Este era el problema de la doctrina que estaba entrando a las iglesias de Galacia. Había gente que quería predicar un evangelio diferente, dice Pablo. Un evangelio. Hermano, ¿es un evangelio diferente? Sí, ¿verdad? O sea, todo está bien. Crean en el Señor Jesucristo que dio su vida para salvación, pero les falta una cosa. O bueno, ahora ya dos cosas: cumplir la ley de Moisés y ahora, ¿y qué más? Bueno, y si lo vemos, hermanos, desde este ángulo, o si lo vemos, hermano, con ojos, pues bueno, no tan severos, pudiéramos decirlo, no es tan diferente este evangelio, porque solo le están añadiendo algo, ¿no cree? ¿Qué me dice? A ver, lo dejé pensando, ¿verdad? No están, pero, o sea, dice Fer, está mal totalmente, pero solo le están añadiendo algo. O sea, no es tanto. Bueno, déjeme decirle algo, hermano. Ese es el problema. Porque dice la palabra del Señor que por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. ¿Alguien de los que estamos aquí es salvo por gracia? Ok, entonces si a ustedes les dijeran que se tienen que circuncidar y cumplir la ley de Moisés, ¿qué dirían? No, ¿por qué? Porque por gracia soy salvo. Eso ya fue. Nadie puede cumplir la ley y ahora que nadie se circuncide. Solamente crea en el Señor Jesucristo como el dueño y Señor de su vida y será salvo. Por gracia sois salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Hermanos, cuando al evangelio de Jesús se le añade algo, ya es predicar un evangelio diferente. El hermano Saúl nos enseñaba el miércoles que los cristianos católicos le empezaron a añadir al evangelio con las indulgencias, con todo eso, ¿recuerda? Entonces, eso, hermano, ya es que un evangelio diferente. Por eso es que el gran reformador Martín Lutero clavó las 91 tesis, ¿90 qué? 5 tesis en la iglesia de Wittenberg en Alemania, diciendo: no, todo esto está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal, está mal. Esas 95 tesis deberían de estar en cada iglesia católica pegadas. ¿Por qué? Porque por gracia somos salvos. ¿Y cuál es la gracia? Un regalo inmerecido por el puro afecto de la voluntad de Dios. Entonces, cuando se le añade algo, hermano, ya es un evangelio diferente. Pastor, ¿pero qué tiene de malo llevar a cabo lo que hacen los judíos? Circuncidarse y tratar de cumplir la ley. ¿Qué tiene de malo? Bueno, pues le voy a decir, porque muchos, usted sabe que muchos lo hacen. Había un hermano aquí en la iglesia que ya de grande pues entró a esa secta, pudiéramos decir, religión, y se circuncidó el hermano. Y ya estaba grande el hermano. No, pero ¿qué tiene de malo? Si en la Biblia está. ¿Qué tiene de malo? Yo lo voy a hacer. En la Biblia está. Bueno, hermanos, ¿tiene algo de malo hacer lo que hacen los judíos? A ver, dígale al que está a un lado, ¿tendrá algo de malo? ¿Tiene algo de malo, hermanos? ¿Sí o no? ¿Qué tiene de malo?
Si un hermano que está aquí varón se quiere circuncidar, ¿tiene algo de malo? Sí, pero ¿por qué? No, si es necesario, no. Yo digo, ¿tiene algo de malo? ¿Sí o no? A ver si es varón el que está a un lado, dígale, ¿tú harías eso? Hermanos, le voy a decir, no tiene nada de malo. No, es en serio. Si alguien se quiere circuncidar, que lo haga. Si alguien quiere tratar de cumplir la ley de Moisés, hermano, que lo haga. No tiene nada de malo. El problema de esto es creer que eso es necesario para la salvación, creyendo que es parte del evangelio. Eso es lo malo. ¿Me di a entender? Pero entonces le pregunto, ¿tiene algo de malo? No, hágalo. Yo les he contado este testimonio, que una vez estaba con mi papá con un cierto mecánico y llegó un hombre y nos oyó hablando de la Biblia y dice, ¿son cristianos? Sí. Y le dice a mi papá, ¿cómo te apellidas? Rubalcaba. ¿Rubalcaba qué? Gálvez. Y dice, ¿es con Z el apellido? Sí. Ah, entonces tú eres de descendencia judía. Y me dice, ¿cómo te apellidas tú? Rubalcaba. Rubalcaba, ¿qué? Plasencia. ¿Y Plasencia lleva Z? No, tú no. Hermano, eso fue hace 1000 años, por lo que le voy a decir. Y yo le dije, pero una de las S no pudo haber sido Z y se equivocaron en el registro. No, tú no eres. No, mi papá ya danzando, Ronnie, va. Hasta que me doy cuenta que judío es el que es internamente, como dice Pablo, y que cree que Jesucristo dio su vida en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. No importa que se tenga Z, que te apellides López, Ramírez, como sea, si has creído en Jesucristo, por gracia eres salvo, no por obras. Amén. Pero tratar de cumplir la ley, pues no tiene nada de malo. El problema es creer que es necesario para la salvación y que es parte del evangelio. A ver, el día de hoy hay muchas personas que están encantadas y fascinadas con el judaísmo. ¿Usted las conoce? Y más ahora con lo que está pasando en Israel. Y se han dejado engañar. Ellos enseñan que si no se circuncidan y no cumplen la ley de Moisés, no pueden ser salvos, los del judaísmo. De hecho, hasta cambian las palabras con sus costumbres. Usan su kipá. ¿Ha visto a unos, hermano, unos que se ven bien mexicanos? ¿Y traen su kipá? No, es que yo ya soy judío. Pues no se ve. ¿Te saludan? Shalom. Wow. ¿En quién crees tú? En Jesús. Ah, en Yeshua HaMashiach. Uy. ¿Los ha oído, hermano? Hermano. Y cambian sus palabras, sus costumbres. Ah, Yahvé. Así. Otros guardan el sábado, los sabáticos. Practican las fiestas de los judíos, el Yom Kippur, la Pascua, no comen puerco, etcétera. Todo esto, dice Pablo, fíjese lo que dice Pablo, que es un evangelio ¿qué? Diferente. Todo eso es un evangelio diferente. No podemos seguir a Cristo y a un evangelio diferente, hermanos, no se puede. Todo aquel que sigue un evangelio diferente se está alejando de aquel que nos llamó por gracia. Sí, o seguimos el evangelio puro y verdadero de la gracia de Dios, o seguimos un evangelio diferente. Nosotros decidimos. Dígale al que está a un lado, ¿qué evangelio quieres seguir?
¿Qué evangelio quiere seguir usted, hermano? Porque le voy a decir que para llegar al Padre solamente hay un camino. ¿Cuántos? ¿Cuántos? Un camino. ¿Y cuál es ese camino? Jesucristo. Jesucristo dijo de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida, y nadie llega al Padre sino por mí. Ese es el evangelio de Jesucristo. No hay 2, ni 3, ni 4 evangelios, solamente hay ¿cuántos? ¿Y cómo se llama ese evangelio? Jesucristo. Dele un aplauso a Jesucristo de Nazaret. Y le voy a decir el problema. Cualquier otro camino es un evangelio diferente que lleva a la perdición. ¿A dónde? Y el que lo anuncie o lo practique sea maldito, destruido y quemado en el infierno. Ay, pastor, qué fuerte. Lo dijo Pablo, no yo. Cualquiera que practique. No, es que te voy a enseñar cómo puedes llegar a Dios. No, es que a ver, tú tienes un muertito ahorita por temporada, ¿no? A ver, y las indulgencias y que todo eso, y ya se salió del purgatorio o no. Pues no sé, entonces, no. ¿Un evangelio qué? Y todo el que lo practique y todo el que lo predique sea maldito, quemado en el infierno. Mire, ahorita con lo de Día de Muertos, cuánta cosa hay. Nos enseñaba, o nos decía, no nos enseñaba, nos decía el hermano Saúl, que a un familiar de quién sabe quién le pusieron su tortita, ¿no? Y su refresquito y todo, y que por acá le daban la mordidita. Y que sí, vino tu papá y se lo comió. Ay. No, y el otro ya bien lleno. Tráele más. Su chicharrón en salsa guajillo que le gusta. ¿Qué dijo Pablo? Abominación para Dios. Y todo el que practique un evangelio diferente, miren lo que dijo él. Vaya a Gálatas. Nuevamente regresemos a Gálatas, al capítulo 1 que estamos viendo, versículos 8 y 9. Dice: mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea que, como antes hemos dicho, también ahora lo repito, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema, maldito. Ahora alguien podría preguntar, fíjense, si el camino de la gracia es solamente creer en la obra de Jesucristo y ser salvo, pues ¿por qué alguien querría seguir el camino de la ley de Moisés? Bueno, pues porque nuestra carne se siente más complacida con las obras que con la gracia, hermanos. Eso es una verdad. Dígame, a ver, pastor, explíquemelo. Quizá en algún momento, cuando las cosas no nos salen bien o nos enfermamos, mire lo que decimos: ah, ya sé por qué, porque no he leído la Biblia. Ah, ya sé por qué me está yendo mal, porque no he orado. Ah, ya sé por qué tengo tantos problemas, porque no he ido a la iglesia. Ah, porque estoy discutiendo con mi esposo. Hermanos, eso es la carne hablando acerca de las obras, como si el amor de Dios dependiera de lo que hacemos. ¿Usted cree que el amor de Dios depende de lo que hacemos? Esto que le voy a decir es liberador. El Señor nos amó aun cuando nosotros éramos sus enemigos. Imagínase ahora siendo reconciliados por medio del sacrificio de Cristo, cuánto nos ama. El mismo Pablo dijo: estoy convencido que nadie, ni nadie, nada ni nadie me podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Pastor, entonces ¿por qué me ha ido tan mal? Pues muy sencillo, porque vivimos en un mundo caído
Y muchas veces con nuestros pecados le abrimos la puerta al enemigo, que dice la Biblia que está como león rugiente viendo a quién devorar. Y a muchos ya se los ha desayunado. Pero de algo tenemos que estar seguros, que aunque nosotros seamos infieles, dice su palabra, que Él permanece fiel. Amén. Señor, ¿por qué me pasó esto a mí? Si ya dejé el pecado y no falto a la iglesia, ya hasta sirvo. Otra vez, meditando o mentalidad de obras. Ya hice, me debes, págame, Señor. Ya voy a la iglesia, ya me porto bien, ¿no? Me lo merezco, ¿no? Págame. Nuestra carne se siente feliz con las obras porque cree que tiene el control. Pero con Cristo nuestra carne no tiene poder, porque todo es por gracia y no por qué, por obras. Bueno, ya casi estoy terminando. ¿Me regala 2 minutos más? Finalmente, Pablo un tiempo atrás, ayúdeme un piano, Mauri o alguien. Pablo un tiempo atrás llega a una ciudad de la región de Galacia y les predica en persona lo siguiente. Vaya a Hechos 13:38. Bueno, antes de leerlo, Pablo en el contexto dice: a vosotros es enviada palabra de salvación, les está diciendo. Recuerde, a una de las iglesias de Galacia. Sin causa de muerte mataron a Jesús y quitándolo del madero lo pusieron en el sepulcro, y Dios lo levantó de los muertos y se le apareció a muchos resucitados. Y termina diciendo así, ahora sí lea conmigo: sabed pues esto, varones hermanos, que por medio de él se os anuncia perdón de pecados, y que de todo aquello que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados, en él es justificado todo ¿quién? Todo aquel que cree. Hermanos, el que practica la ley nunca, ¿cuándo? Podrá cumplirla, y por ende será condenado, dice la palabra de Dios. Sin embargo, todo aquel que cree en él será justificado. Dese cuenta de algo. Desde entonces Pablo ya les estaba explicando el evangelio de la gracia. Pero se metió alguien más y creyó otro evangelio diferente. Pastor, entonces puedo creer y ya la hice y puedo vivir como quiera. ¿Usted qué cree? Pero si es el evangelio de la gracia, ¿no? O sea, Él nos perdonó, Él nos amó, ya no tenemos que hacer nada, cumplir la ley de Moisés, circuncisión, nada, solamente creer y ya la hicimos. Pastor, entonces yo creo y ya la hice, ¿puedo vivir como quiera? ¿Qué dice usted? Para nada. Somos libres de la ley para ser salvos, pero la libertad es una libertad en Cristo para que Cristo sea glorificado. Oiga, y no un libertinaje mundano para complacer nuestra carne. ¿Quieres saber más? ¿Quieres saber cómo es esa libertad en Cristo? ¿Cuántos quieren saber? No es que, ya soy libre, ya soy salvo por gracia, la doctrina de la gracia. Ya la hice. Ahora sí, pues como decía Ricky Martin, a vivir la vida loca. Eso es libertinaje. ¿Quieres saber realmente cómo se vive la vida en Cristo siendo libres? ¿Cuántos quieren saber? No falte la próxima semana. Denle un aplauso al Señor. Cierre sus ojos, por favor, cierre sus ojos. Señor amado, gracias por el evangelio, Señor, y la doctrina de la gracia que nos enseña el apóstol Pablo, Señor.
Por favor, guárdanos, Señor, en todo momento de ofender tu obra, porque la pudiéramos ofender, Señor, añadiendo o quitando de tu evangelio algo que afecte a tu gracia soberana. Guárdanos, Señor, de seguir un evangelio diferente. Guárdanos de tomar la gracia como libertinaje. Espíritu Santo, te pido que traigas convicción de pecado, que nos muevan al arrepentimiento y a la transformación de nuestra vida. Todo esto para glorificarte en nuestra vida con todo lo que hacemos, con todo lo que vemos, hablamos y actuamos. Te pedimos esto humildemente y con la confianza de que tu anhelo es que todo hombre se arrepienta y viva. Ayúdanos, Señor, y permite que este mensaje se quede en el corazón de mis hermanos. Quizá fue complicado escucharlo, Señor, pero tu gracia nos ayudará. Tu gracia nos salvará. Tu gracia nos perdona. Gracias te damos, bendito Cristo de la gloria. Recibe la alabanza, la exaltación, por siempre y para siempre. Amén y amén. Apláudale al Señor, iglesia. Si te gustó el video, suscríbete al canal y activa la campanita para recibir todas las notificaciones. Te esperamos en nuestros servicios los días domingo a las 10 a.m. y 12 p.m. Si deseas ofrendar o mandar una donación, los números aparecerán en pantalla. Para más, síguenos en nuestras redes sociales. Te esperamos la próxima.